Yo no podía hacer nada más que atender la casa y los niños con una empleada que me ponía. En esos tiempos, pues hijo, 82 años voy a cumplir. El hombre asumía las responsabilidades económicas de todo, ¿no? Sí. Eran muy rectos. Muy recto y correcto. Ahorita la educación ha cambiado demasiado. Ahorita los hijos son los que mandan, no son los padres. ¿De qué fallece mi abuelo? Corazón. Le dio infarto. El cigarro lo mató. En la Biblia está todo lo que es sabiduría. Está todo lo que la criatura va a aprender y Dios lo va a guiar. Te amo, abuela. Familia, ¿cómo están? Empezamos el 2025 con mucha energía, con mucha actitud y con ganas de hacer las cosas bien. Para este año tengo algo realmente muy bonito y es que quiero de una u otra forma ayudar en la educación aquí en el país. A través de conexiones, a través de movimientos, a través de contenido. Yo considero que no solo el dinero, sino la educación es uno de los elementos que puede solucionar muchos problemas aquí en la sociedad. Y a veces, en los colegios, en las universidades, no encontramos la educación adecuada. Dicen que la mejor educación es la que viene de casa. Dicen que en el padre y en la madre realmente uno puede aprender muchas cosas. Una vez escuché a una persona que dijo: el peruano es una persona abandonada. ¿Y qué pasa en los contextos de familia? Yo quiero empezar este 2025 entrevistando a una persona a la cual yo amo y una de las personas más importantes en mi vida. Ella junto a mi madre me han criado, me han enseñado muchos valores y yo considero firmemente que para poder conocernos hay que conocer nuestra historia, nuestra familia y de dónde venimos. El día de hoy para mí tengo un invitado excepcional, a mi abuela, la cual quiero hacerle algunas preguntas. Abuela, ¿cómo estás? Muy bien, hijito, gracias. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Esto queda para la historia, abuela. Me siento bien. Creo que es tu primera entrevista, abuela. Primera vez en mi vida que me entrevisté mi nieto. Yo estoy seguro que lo que vamos a conversar y a compartir hoy va a ayudar seguramente a muchas familias. Y la intención es ayudar a jóvenes, ayudar a personas o incluso adultos mayores también. Me gustaría hablar de ese tema contigo, pero me gustaría que puedas presentarte un poquito. Me gustaría que puedas contarme un poquito dónde naciste, ponernos en contexto, cómo fue tu niñez un poco. Y ya luego quiero ir a las historias de mi abuelo, porque yo he crecido con muchas historias de mi abuelo Mauro Velázquez, y me gustaría que en este video queden plasmadas de dónde viene la familia Velázquez. De Arequipa. De Arequipa. La familia de Arequipa. Velázquez. ¿Dónde conociste a mi abuelo, tu abuela? Llegó a la casa de mi mamá, de visita. Y ahí lo conocí. ¿Cómo era el cortejo en esos tiempos? Ahora, hoy en día con las redes sociales uno manda un mensaje, pero en esos tiempos, ¿cómo era? ¿Cómo era? Bien difícil decirte cómo era. Me imagino que cuando te conociste con mi abuelo, cuéntanos un poquito cómo empezó toda esa historia. Bueno, dicen que él me conoció cuando yo tenía 1 año. En un corralito que me había hecho mi abuelito. Y después lo conocí yo cuando tuve 17, iba a cumplir 17 años. Y ahí fue que empezó todo. Wow. Cuando tú conociste a mi abuelo, ¿él qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Él era patrón de lancha y después se hizo armador pesquero. ¿Qué es un patrón de lancha? Un patrón de lancha es un patrón de barco, de lancha de pescar, anchoveta, que lidera a 12, 14 o 16 tripulantes, dependiendo del tamaño de la embarcación. Y él tenía la lancha Guayaga 9. Él tuvo muchas lanchas como patrón, muchas, que en este momento la que más marcó fue Guayaga 9. Y después se hizo armador pesquero, dueño de embarcaciones. ¿Esto qué año fue, abuela? Cuando él empieza en el mundo de la pesca, ¿qué año fue? Cuando él empieza, no, él ya había empezado cuando yo lo conocí de 17 o 18 años. Ya había empezado mucho más atrás, desde la edad
De 12 años había sido pescador, se había hecho cocinero, después fue patrón de lancha de 18, 19 años, me contó, porque él me llevaba más de 10 años. Y después ya que vino unos cambios en el gobierno para hacer que sean armadores pesqueros, los pescadores mismos, o sea, los patrones. Porque patrón es uno, tripulante era otro. Claro. Motorista era otro. Panguero era otro. Eran los tiempos en los cuales aquí en el Perú la economía se sostenía por la industria pesquera. Con la pesquera y siderúrgica en esos tiempos. La de Sider Perú. Mi abuelo empezó en el norte. Él empezó en el norte, sí, en Chimbote. Él empezó de niño, de chiquillo, de 12, 14 años. Vivía en las lanchas. Cuando lo Paraba conociste. En las lanchas. Cuando lo conocí, pues ya, yo como te digo, tenía para 17 años y él ya tenía más de 20 años. ¿Qué fue lo que más te gustó de mi abuelo? Sus ojos. Sus ojos muy bonitos. ¿Y en su personalidad? Lo correcto que era, lo buena gente que era muy buena gente, muy buena persona era. Sí. Sí, muy buena persona era. Y bueno, sus hijos al menos, todos han salido así como él. ¿Por qué crees que mi abuelo en esa época logró tener mucho éxito? Porque yo desde muy niño escuchaba historias los domingos que almorzábamos, que mi abuelo había generado mucha riqueza, muchas embarcaciones. ¿Por qué crees que mi abuelo tuvo ese éxito? ¿Qué ingredientes tuvo o tú que estuviste tan cerca de él? Él era muy trabajador, demasiado responsable. Para él el trabajo era mucha responsabilidad. Y bueno, todita la gente siempre ha dicho de que su buena suerte era que se llevaba cantidad de cajetillas para fumar. Fumaba mucho, fumaba bastante. Y a veces hacía 2 pescas, traía a las bodegas de las fábricas pesqueras y hasta con chucho le llamaban porque traían arrastrando otra red, lleno todita la bodega y otra red llena de pesca. Llamaba por radio, siempre me decía, Carnita, ya voy llegando, me decía por radio, porque él tenía el radio y me hablaba por radio de la casa, yo tenía un radio grande. Y llegaba a las 5, ¿me tienes listos a los chicos? Yo los tenía a los niños bañaditos, cambiaditos, sentaditos, esperando a su papá que llegaba en un taxi. Así era, su engreída o Soraya, tu mamá. Él trabajaba todo el tiempo y tú estabas... Todo el tiempo era él, su trabajo, él... Muy poco era así como hoy en día que se van los padres, los hijos. No, mucho ha trabajado. También yo pienso, se enfermaría de su corazón, tanto trabajo, tanto esfuerzo. Y él trabajando tanto, tú tenías... En casa. En casa. Yo no podía hacer nada más que atender la casa y los niños con una empleada que me ponía. Una o 2. O tenía yo mi lavandera, en esos tiempos, pues hijo, 82 años voy a cumplir. Wow. Imagínate. Comencé de 19 años hasta ahorita. Abuela, en esa época el hombre asumía las responsabilidades económicas de todo, ¿no? Sí. Porque hoy en día se habla mucho de la mujer 50%. El 50%. En esos tiempos... No, solamente era él. Él era el que veía la casa, veía las cosas. Cuando los colegios que comenzaban ya los niños, en Carnita vamos a comprar las cosas, en Carnita las zapatillas, la ropa. Son pocos los hombres que pueden hacer hoy en día, no creo. Ahora es compartido, todos los gastos. Sí. Y cuando mi abuelo se iba y tú estabas con todos mis tíos, ¿era para ti sencillo? ¿Qué fue lo más complicado de toda esa cuando eran niños ellos? Cuando eran niños, no, porque estaban siempre bien criados y eran obedientes, no eran malcriados. Lo primero que yo les ponía era, porque me decían, mamá para salir, mamá para jugar. No, porque su papá va a llegar y a él no les gusta encontrarlos en la calle. Y después va a ir contra mí. No me salen. O traían algo de la calle, por favor,
Ricardito, bótalo. ¿Dónde lo has encontrado? En el parque, bótalo. Tu papá viene y te resondra, ya sabes. Esa era la manera de Encarnita, nunca, ni un borrador, ni un lápiz. Ahora esas cosas ya no se ven. Eran muy rectos. Oh, demasiado. Muy recto y correcto. Así era la educación. ¿En qué año, abuela? ¿Eso en los 60, 70? ¿Qué años eran esos? Ya, pues, hijo, Ricardo ya está en 60 años. Eso será más. Mira, tu abuelo ya tiene 40 años que se ha ido. Más de 45 años, 50 años. Estaban pequeños tu mamá, tus tíos. ¿Cuáles son, a tu criterio, las diferencias entre la educación en esos tiempos y ahora? Bueno, ahorita la educación ha cambiado demasiado. Ahorita los hijos son los que mandan, no son los padres. Yo veo muchas personas que se dejan llevar por los mismos hijos, dan permiso a la hora que quieren, vienen, toman. Imagínate, ¿qué va a ser como antes? Imposible. Y bueno, y siempre yo estuve siempre atrás, y tu abuelo también igual, porque él sobre todo no tomaba. Eso también es lo que ha hecho que él sea lo que fue. Él no tomaba. Muy raro cuando tenía esas reuniones de hoteles, que a veces venían acá a Chaclacayo, habían convenciones de armadores, se venía 3, 4 días. Él no era capaz de tomar, como decía Encarnita, me hago poner agua, o bueno, un poquito, porque ya había el amigo Guzmán Aguirre, como te dije, que se ha sido así con él. Un poquito negro, porque negro le decían. Entonces, ya bueno, pero no. Lo único que él te podía tomar es un poquito de whisky. Pues no era de tomar cerveza, no era de tomar. Él era solamente su trabajo y su cigarro. Esa era su vida y su hogar. Murió joven mi abuelo. Sin 49 años. 40. ¿De qué fallece mi abuelo? ¿De qué fallece? Corazón. Le dio infarto. ¿Eso fue por fumar mucho? Demasiado, pues mucha nicotina, las arterias las tenía demasiado con grasa, la nicotina, entonces eso él mucho sufría y no había lo que hay hoy en día. Hay una que le acaban de hacer al tío José, hay una que le pasan unas sondas para ver cómo están sus arterias. Una sola vez le hicieron cateterismo, se llamaba en ese tiempo, pero era muy difícil. No es como ahora. Ahora todito lo que te pasan por entre tu cuerpo es muy diferente que si hubiera habido todo eso, tu abuelo estaría sentado acá en vez que yo esté sentada. Pero desgraciadamente el cigarro lo mató. Y el buen comer también. Claro. Él comía bien. Bastante carne. La carne es dañina. Muy dañina. ¿Cómo te sientes tú, abuela, con todo lo que has vivido desde que conociste a mi abuelo, desde que fallece, porque también entiendo que mi abuelo nos deja a la familia con una pequeña herencia, y esa herencia se fue destruyendo poco a poco, fue desapareciendo. ¿Por qué crees que fue desapareciendo? Y yo creo que hay muchas familias en Perú que vienen con herencias, pero... Hijo, a veces también te voy a decir, es la maldad de la gente. La maldad de los mismos armadores, cuando el tiempo que me pasó, lo que me pasó con la embarcación, busqué a uno, busqué a otro, no, en vez de que ayudan para que uno fracase. O sea, no era Mauro Velázquez. Porque Mauro, cualquier lancha, cualquier cosa, ahí estaba él. Muy buena gente era. Por eso digo yo, Dios lo habrá ayudado en hacer la fortuna que al menos la gozamos cuando él estaba en vida. Después ya mucha maldad, demasiada, hijo. ¿Por intereses económicos? Sí, porque ya pues querían la lancha. Apenas muere él, querían la lancha y querían la embarcación, querían comprarla. Yo no quise venderla porque tú sabes que tu tío Milo siempre quiso seguir los pasos del papá, pero desgraciadamente no se pudo.
¿Ves? Así Entiendo, fue. entiendo. ¿Cómo te sientes tú, abuela, después de todo lo que has vivido? ¿Qué grandes Estoy lecciones que quiero tienes tú? escribir un cuaderno. Le pido a Diosito que me dé el tiempo para poder escribir un pequeño Ujú. de mi vida, desde que nací hasta ahorita. Pero cuéntanos, ¿qué te gustaría plasmar sobre, o sea, cuáles han sido las lecciones que tú consideras importantes compartir? Hijo, tener mucha, ¿cómo te digo? Tener mucha bondad, mucha caridad por la gente, porque hay mucha gente muy buena, como hay mucha gente que te acaba la vida, hijo. Te acaba la vida. Y de eso tienes que cuidarte mucho, en realidad. A mí me ha pasado muchas cosas que en realidad las pienso y digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? No sé. Pero Yo, ahí estoy. yo te cuento que una de las cosas por las cuales comparto este tipo de mensajes, o quiero hacer llegar un mensaje, es porque yo pude darme cuenta de que durante muchos años yo viví con resentimiento dentro mío. Yo tenía un rencor, una molestia dentro mío. Y esa molestia literalmente me poseía. Claro. Esa molestia hacía que yo me exalte, me moleste, esté de mal humor, tenga ira, todo me fastidie. Y eso no me daba una buena calidad de vida. De hecho, yo tuve que tocar fondo, tuve que autodestruirme prácticamente para poder yo perdonarme, perdonar. ¿Tú qué podrías, Renacer. sí, qué podrías tú hablar del perdón en tu vida? ¿Ha sido para ti algo con lo cual has batallado también? Claro. Ha sido muy difícil. Hay muchas personas que me hicieron mucho daño, pero verdaderamente tenemos que perdonar y tenemos que ser perdonados también, porque a veces nosotros no nos damos cuenta y también lastimamos, también hacemos doler a la gente inconscientemente, sin que tú lo quieras, Ujú. pero bueno, a quien más hay que pedirle perdón es a Dios. Él es el que está ahí presente, Él es el que te lleva. Pues a veces cuando me preguntan mis hijas, mamá, ¿tú todavía quieres seguir viviendo? No, le digo, yo estoy esperando que sea Dios el que me va a llevar porque yo no puedo decir, yo no me voy a tirar a las ruedas de un carro, Claro. yo no me voy a ir al mar a ahogarme. Mi vida está gobernada por Dios, Ujú. por nuestro Padre Celestial. Entonces, yo voy a morir cuando Él va a querer, cuando ya, pues, como le digo a mis hijas, sea así. Por eso te digo, ¿Cuándo, cuándo y cómo conociste a Dios? mira, yo lo conocí cuando, espérate, Mía tiene 33 años. Yo lo conocí, ¿cuántos? Mucho más antes de Mía, antes que nazca Mía. Después, cuando Mía nació, que tiene 33 años, y hubo una persona que me dijo, yo tenía la embarcación y se me ocurrió porque yo estaba de catequista, yo estaba ah, haciendo tocando puertas, evangelizando, y hubo una persona que me dijo que por qué hacía eso yo, que por qué se me había ocurrido. No, es algo que me pide adentro, mi corazón, yo lo quiero hacer. Y como tengo una embarcación, y bueno, pues voy a dejarlo todo para que me manden dinero, me iba al Cusco. Yo me quería ir al Cusco. Me manden dinero y yo poder ayudar a apoyar a tanta gente que se puede. Esta persona me hizo dudar tanto, o sea, dicen a veces el enemigo nos utiliza, entonces se pasó, ya no me fui, ya no hice nada y cuando nace Nia, se me va la embarcación a pique, me quedo en el aire, tú sabes eso también, Ujú. ya no tuve de dónde agarrar, todavía me faltaba que estudie mi hija, la que es abogada, tuve que ver cómo trabajar, cómo sacarla adelante a mi hija. Hago esto con la intención de que quede grabado y plasmado en un video el de dónde venimos como familia, el qué significa el apellido Velázquez, el por qué entre mis tíos, mis primos y personalmente somos tan trabajadores y por qué actuamos
de corazón y con tanta bondad. Mi madre y tú tuvieron mucha participación, total participación en mi crianza. Me gustaría que puedas contarme un poquito cómo era mi niñez cuando mi mamá te dejaba conmigo. ¿Qué hacías tú? ¿Qué me compartías? Cuéntame alguna historia, alguna anécdota que te acuerdas de mí que tú compartías conmigo de niño. Yo lo único que siempre te cuidaba porque tu mamá le tocó trabajar y como yo siempre venía, me quedaba a cuidarte, a atenderte y a verte pues que nunca hicieras algo que te quitaras de lo correcto, de la corrección, que hicieras algo, te ibas a jugar, venías, almorzabas, tranquilo, estudiabas, eras estudioso, bien estudioso eras. Siempre decía yo que tú tenías algo del abuelo y sobre todo a tu abuelo le gustaba mucho el color blanco, por lo que él era tan morocho y siempre veía así niños y pues siempre le he dicho a tu mamá, ay, hija, le digo, ¿cómo tu papá se fue y no conoció uno de tus hijos? Como te digo, tu mamá fue la engreída de tu papá, de tu abuelo. Mucho, mucho lo ha querido. Y incluso hasta para morir, ella llegó cerca a él. Y le dio tantos consejos buenos a mi hija, porque mi hija es muy buena. Y como te digo, a veces tenía que ir al colegio, pero nunca era porque tú te hubieras portado malcriado o porque tú habías hecho algo. No, no, no. Siempre iba porque me gustaba preguntar cómo estabas. No sé si te acordabas cuando iba yo por allá al colegio, Sí, sí. porque esa era mi manera de cuidarte. Abuela, a tu criterio, ¿qué es lo más difícil de la crianza? Tú has criado a mis tíos, son varios, me has criado a mí. ¿Qué es lo más difícil y lo más complicado que experimenta una mujer sola al momento de criar a un hijo? Los peligros que hay en la calle, pues sí, los peligros de la droga, del robo, esos peligros de la tomadera también, del trago. Eso, en eso siempre he estado yo abocada de que no sucediera, no pasara. Aunque a veces tú te dabas tu Sí, claro, traguito, claro, a claro. veces tú te dabas y que fumabas. Y yo no quería porque tu abuelo había pasado lo que había pasado por el cigarro. Yo me di cuenta de que yo escapaba de mi realidad. Yo intentaba tapar vacíos emocionales a través del alcohol y del cigarro. Sí. Yo intentaba distorsionar mi realidad, no aceptaba mi realidad, no aceptaba lo que tenía, no era una persona agradecida y por consecuencia tenía esos vicios. Yo he podido darme cuenta y he podido despertar y he podido ser consciente de lo que estaba Gracias a haciendo, Dios. gracias a Dios, Gracias a y Dios. poder tomar otra dirección. Claro. Y en esa otra dirección, la idea y la intención es poder hacer ver a las personas de que hay otro camino, Claro. de que hay otra Claro. forma de hacer las cosas Hay bien. otra forma de hacer las cosas bien hechas. Exacto. Sobre todo, no solamente los jóvenes, las señoritas, los padres. A los padres les falta mucho. Yo a veces también he querido hacer algo así, de poner como una escuela, ¿no? Pero hijo, a veces ¿Qué les falta, abuela, a los padres? Si tú tuvieras que dar alguna recomendación para la crianza, para los hijos, ¿qué sería para ti? les falta un poquito de mano dura, son muy mano, no los vas a golpear, no les vas a, pero hay que hablarles, hay que hacerles entender los peligros que hay en la calle, mucho peligro, tanto para la mujercita como para el hombre, ellas no se dan cuenta, ellos viven la vida loca, eso es lo que viven ahora. En realidad, a mí me da mucha pena, incluso hay muchachas que se llenan hasta de hijos por lo mismo que llevan una vida que creen que porque ya consiguieron un maridito, consiguieron otro. Allá en el norte, por ejemplo, hoy es muy feo. Hay chicas que tienen, de repente están con la barriguita, de repente, "Ay, ¿y qué te pasó? No, me dice, ¿qué? Ya te vas al tercero. Y el mismo, no, otro. Hija, por Dios, ¿y por qué haces eso? Ay, señora. Que yo sí, yo he hablado, he conversado. Conozco muchachas, pero es parte de la vida. Abuelita, cuando hablamos de educación,
hay dos tipos de educación. La educación de conocimientos, la que te enseñan, ¿no? Matemática, inglés, y hay la educación emocional, la educación de la vida, como le dicen algunos. Para ti, ¿qué aprendizajes has tenido que tú quisieras compartir, que tú dirías, con estas tres cosas te va a ir bien en la vida? Si tú desde la casa le inculcas esto a tus hijos van a ser un buen fruto. Bueno, hijo, lo primero que una mamá debe hacer desde que esta criatura sabe leer, enseñarle a leer la Biblia y enseñarle el camino de Dios. Es lo primero. ¿Por qué? En la Biblia está todo lo que es sabiduría, está todo lo que la criatura va a aprender y Dios lo va a guiar. Pero parece que hoy en día se ha perdido todos esos valores. Los padres no lo toman como una enseñanza buena. No sé cómo es que hay tantas iglesias. Lo que pasa es que yo te cuento un poco porque yo me he metido a indagar sobre ese tema y por qué la generación actual ya no ve con los mismos ojos a las iglesias hoy por hoy. ¿Qué pasa? Porque antes muchos iban a las iglesias, ahora los jóvenes están metidos en sus celulares. Hijo, yo no voy a iglesias ya nunca. No comparten. Yo no congrego iglesia, yo congrego con la Biblia y con Dios, nada más. Entonces no es necesario ir a iglesias ni estar metidos ahí en esa religión que ahora hay adventista, mormona, hay tanta. No, solamente es Dios el único. Después no es nadie. Eso es para mí. La enseñanza en el camino de Dios hacia sus hijos yo también no creas tú, yo también estuve equivocada muchas veces. Más joven no lo hice. Pues siempre le pido perdón a Dios porque quizás hubiera sido otra cosa mi vida. Eso sí me siento, que no lo hice como debía de haberlo hecho. Pero es que hubo una persona que me metió el miedo, el cuco, el enemigo. Entonces yo ya no hice lo que tenía que haber hecho. No sé, pues yo siempre le pregunto a Dios, ¿y por qué estoy aquí todavía? ¿Por qué? ¿Y qué sientes que es? Nada, estoy esperando. Estoy esperando porque algo tiene Él para mí. Algo, antes de que me vaya. Por eso trato de hacer lo que Él dice. ¿Te sientes feliz con Sí. todo lo que has hecho a tus 81 años? Al menos me siento feliz, contenta, como le digo a tu mamá. Yo le digo, no me siento como una mujer de 80 años. Mira, temprano me fui, tú me viste que me fui al hospital y me dicen, señora, ¿por qué ha venido usted sola? Señor, le digo, yo vengo sola, yo ando sola. ¿Que usted no tiene familia? Tengo mucha familia, pero yo nací sola. Y yo tengo mis hijas, una está delicada, la otra también está delicada, no me puede acompañar. Y la otra trabaja. Y día sábado trabaja mucho más en su casa. Es que no puede ser. Me tenían que dar un papel donde tenían que llenarlo y yo firmar. Entonces me dice que hay que firmar y leer esto. Mire, yo ya sé de qué se trata. Que lo llene el señor o lo llena usted. Yo firmo. Agarró y me miró y me dijo, ya, está bien. De nuevo, cuando viene la enfermera a llevarme, comenzó así a buscar. ¿Y usted está sola? Sí, señorita, yo estoy sola. ¿Por qué? Le digo. No, es que usted no viene con una hija. No, señorita, yo no puedo venir con nadie. Yo vengo sola. No se preocupe, ya firmé. Ya está todo. ¿A qué horas me toca? Le digo mi examen. Porque me tenían que entrar a así como una... ¿Cómo se llama? Es una ecografía, pero un tubo grande que entró toditito lo que me tienen que ver. Entonces la señorita ya. Entonces yo me senté y una viejita, pues yo te digo viejita porque era viejita. Y le digo, me dice ella, señora, usted ha venido sola. Esta es la tercera persona que me pregunta. Me dijo, ¿qué edad tiene? Voy a cumplir 82. ¿Cómo? ¿Qué? Me dijo. No puede ser. Disculpe, le digo, ¿y usted qué edad tiene? 72, pero era bien viejecita. Y yo estoy acabada. No, señora, no se diga así. Yo sí le digo, yo todavía, usted está paradita, me dijo la señora. Yo me he matado de risa.
Y le digo, me dice, ¿por qué no viene usted con con su hija? Tiene hija, hijo. Mire, el único que podía haber venido era mi hijo, pero está en el norte. No puede. Mis hijas, unas están delicadas, le digo, no pueden, le digo. Y la otra trabaja, le digo, no se puede. Se va sola, me voy sola. Así que yo soy sola. Tú ves, entro y salgo. Siempre de niño me has hablado del poder de la mente. Así. Siempre me has dicho, José, cuando estés negociando con alguien y quieras saber cómo es la persona, mírale el tercer ojo. Cuéntame para ti qué significa el poder de la mente, quién te enseñó a mirar al tercer ojo. Cuéntame un poquito de eso que me da mucha Mira, curiosidad. hijo, eso me enseñó el hermano Alberto, que ya está descansando. Se llamaba era una legión gnóstica cristiana. Y yo lo conocí a raíz de que murió mi hijo José Luis. Yo lloraba mucho por mi hijito que se había muerto. José Luis. Pues te pusieron a ti José Luis. Entonces, mi mamá me lleva para allá, para que me hagan limpieza. Me hacían limpieza con sable. Después había otra clase. Existe todavía eso, pero yo no puedo ir porque es muy lejos. Me hubiera gustado ir. Hasta ahorita ya no he vuelto. Libros, todo me dio el hermano Alberto para el poder de la mente. ¿Qué existe? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿a qué fuiste? Bueno, tantos años dejé de leer y en realidad me quedaron más que dos cosas que me decía el hermano. Cuando usted va a dormir, se echa de frente y se encierra. No sé por qué me lo diría así. Y lo hacía. Me encerraba y hacía como un ritual. Así, y me encerraba. Habían palabras que ya no me acuerdo. Por entevi nada más decía. Entonces, una vez conversando, me dijeron, eso es cosa del diablo, ¿y por qué lo hace? Ay, no me diga eso, porque yo contaba, ¿no? Conversaba. No me diga eso, no, eso es religioso, es católico. Brujería, quizás. Me decían que era eso. Entonces yo dije, ya, nunca más, perdóname, Diosito, si yo he volteado el camino, si he hecho mal, ya. Los libros los saqué al corral, que un día Sebastián me preguntó también, y le prometí traerlos, pero no, dije, no voy a ponerlo a mi nieto ahí, no. Entonces traté de olvidarme verdaderamente. Pero eso del tercer ojo me enseñó el hermano Alberto. Me dijo que nosotros teníamos un tercer ojo y que eso sí, en eso sí lo usé muchas veces, en conversaciones, en cosas que tenía yo que hacer. ¿Y para qué me sirvió? Muchas veces. Pero después ya de que yo seguí con eso, no. Y lo que me enseñó el hermano de que no se puede llorar por los muertitos, porque dice que nosotros tenemos un tiempo de vida y que cuando ya nos llaman, ya se van. Y si tú estás llorando o si estás lamentando, lo regresas. Y no puede ser, porque el que ya se murió, sí, se murió. Y verdaderamente lo he leído en la Biblia, que Dios dice que dejen a los muertos donde están. Entonces ya no me he metido en esas cosas, no. Ahora, hoy por hoy uno de los problemas en la sociedad es el apego emocional, los celos, todas estas distorsiones emocionales que sufren los jóvenes. Cuando tú eras joven también era lo mismo, hoy es en más medida. No, nunca vi de esas cosas. Como ahora, que los chicos son medios alocados, hacen tonterías. No. Hijo, imagínate, cuando yo tenía 16, 17, 20 años, yo tengo 82 casi. ¿Cuántos años han pasado de la vida? Y ¿Cómo era el Perú de ese entonces? ha cambiado mucho. ¿Cómo era el Perú de ese entonces, abuelo? Bueno, eso sí te voy a decir que el Perú siempre ha sido, los presidentes unos sinvergüenzas. Toda la vida. Eso es lo único que yo hasta ahorita, yo no puedo pensar que la gente no reaccione
porque no es justo, hijo. Los presidentes, la presidenta esta que tenemos hoy en día, que bien dice, han aumentado a los pensionistas. 20 años que no les aumenta. Vieras tú, yo los veo ahora que voy al hospital. Los veo ahí. Dice, sí, 50 soles. No, señor, dice que le han aumentado 100. ¿Usted cree, señora? Vieras cómo sufren, cómo lloran, porque dice que han aumentado 100. Pero el señor me dice, no, 60 soles nos han aumentado, señor. Y le digo, ¿cuántos años no le aumentan? 20 años. Ellos están bien conscientes que no le aumentan su día. 20 años. Pablo, Kruczynski, Toledo, el marido de la... Ay, ¿cómo se llama la presidenta, esa bandida que dice que no tenía un jean, pero cuando ella fue presidenta tuvo 1000 y tuvo joyas, tuvo todo, la Nadine Heredia. Y después, ¿quién más fue? El chino. Son 20 años, hijo, que no aumentan a los pensionistas. Y sufren mucho. Sufren. Es una generación... Una generación, pues, que he conocido un montón porque yo pertenecí y pagaba un dinero que de repente el señor desapareció y, bueno, ¿cuánto pagábamos? Un sol. Muchos años pagué, pero nunca más lo vi al señor. En el hospital había un kiosquito donde íbamos, nos daban nuestro... Y he escuchado que por ahí han devuelto, pero yo no he buscado quién será, cuántos años. Pero ahora ya no hay esas cosas. Ahora es el Estado. El Estado. Pero te digo una cosa que me gustaría decirle, no solamente a tu generación, sino un mensaje general a muchas generaciones. Esto nos ha permitido crearnos oportunidades. Nos ha permitido poder crearnos el trabajo. Y hay muchas generaciones, pasados los 40, 50, que deben entender que los negocios ya cambiaron. Que hoy en día esto es un programa de televisión prácticamente. Entonces, y nosotros podemos crearlo con profesionales y a un costo muy accesible. Entonces, las oportunidades, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, son muchísimas. Yo personalmente te lo digo, considero que estamos viviendo una época excelente para hacer negocios, para crecer. Y yo creo que ese es un mensaje también de fe que podríamos dar a muchas generaciones. A muchas generaciones, claro. Verdaderamente que definitivamente sí. Verdaderamente que sí. Es una tecnología nueva. Claro, ¿qué ibas a pensar tú estar con esto? Ayuda a mucha gente, pero hay que saber usarlo, hay que saber pensar bien cómo lo usamos. Porque también hay mucha gente que lo usa para mal. Exactamente. ¿No te parece? Sí, claro, definitivamente. Es como, yo lo veo como esto, como si fuese un martillo. O lo agarras y te tiras tú en la cabeza y te noqueas, o con esto construyes una casa, un palacio y lo que tú quieras. Puedes construir tu vida. Y yo creo que ese es un mensaje que muchas generaciones aquí en Perú deben tener en cuenta para... Pero como te digo, lo deben utilizar bien utilizado. Exacto. Bien hecho. Sí. No deben transgiversarlo. Exacto. Verdaderamente. Abuelita, estoy muy contento de compartir este espacio contigo. Estoy primero con muchas ganas de decirte gracias por todo. Gracias por mi niñez, gracias por cuidarme, gracias por criarme, gracias por darme tus mejores años, por apoyar a mi madre. Gracias, creo que nos falta practicar mucho la gratitud y yo me tomo este momento para agradecerte por todo, para decirte que lo has hecho excelente. Qué bueno. Para decirte que estoy muy feliz con todo lo que me has compartido en conocimientos, en tiempo. Yo me considero un tipo raro en la sociedad porque yo voy a todos lados y yo siempre estoy de buen humor. Yo siempre estoy con una sonrisa y eso a veces es un poco raro, pero yo siempre digo, pero mi abuela y mi mamá siempre estaban así en casa. O sea, mi abuela y mi mamá siempre me enseñaron estas cosas. Entonces, esto viene de la raíz, esto viene desde adentro y yo quiero agradecerte mucho por eso, abuela. Y yo también te agradezco mucho, hijito, por haberme invitado. Y te quiero mucho. Te amo, abuela. Yo también te quiero, mi amor. Familia, espero haber compartido algunas lecciones. Esto es muy importante para mí. Esto quedará en el tiempo para nuestra familia. Y creo que hemos podido sacar algunas lecciones de crianza, algunas historias, algunas moralejas. Y eso es lo más importante. A veces estamos pensando
a quién conocemos, qué contacto hacemos, con quién ganamos dinero, pero no miramos hacia adentro, no miramos hacia nuestra familia, no miramos hacia nuestros orígenes, de dónde venimos. Te abandonó tu padre, tu madre te rechazaba, los dos principales traumas que destruyen emocionalmente a cualquier persona, el abandono y el rechazo. Hay que trabajar en ellos. Este espacio lo he creado con la intención de profundizar en mi familia, traer invitados, traer psicólogos, traer personas que puedan ayudarte y decirte, hay gente sana, hay gente que quiere hacer las cosas bien. Les mando un fuerte abrazo, gracias por la atención, hasta la próxima, bendiciones. Gracias. Estamos. Gracias. Ah.